Todos, muchas gracias por estar hoy acá presentes. En nombre de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria y del Museo de la Memoria, vamos a hacer una breve presentación a la jornada. Agradecemos la presencia de la presidenta de la Asociación de Amigos, María de los Ángeles Michelena, vicepresidenta Rosario Caticha, y Elvio Ferraro, que además de ser integrante de la Asociación de Amigos, fue director del Museo de la Memoria, y tenemos la presencia también de la directora del Museo de la Memoria, Begoña Ojeda. Damos la bienvenida y agradecemos también a la Facultad de Artes por recibirnos en esta casa. Bien, contarles un poco que esta actividad la actividad que hoy inicia, se encuadra en el ciclo de los 40 años de democracia llamado Memoria, Derechos y Movimientos Sociales. Es una actividad que es una serie de actividades encuadradas en este ciclo, donde se propone celebrar en este año, en el 2025, un año donde conmemoramos los 40 años de la recuperación democrática y donde esta fecha representa de algún modo una oportunidad para poder pensar y reflexionar en torno a las políticas de memoria que hemos ido construyendo y también cuál es el recorrido que hemos transitado en materia de derechos humanos en estas últimas 4 décadas. En este marco podemos decir que durante muchos años las cuestiones de terrorismo de Estado y las secuelas que tienen que ver con el terrorismo de Estado han de alguna manera fomentado el olvido y el olvido de la existencia de violaciones de los derechos humanos, ¿verdad? De las diferentes estrategias utilizadas para estas violaciones que tienen que ver con exilios, con desplazamientos forzados, con desapariciones. Y bueno, en este marco, la vuelta a la democracia precisamente abre la posibilidad de empezar a trabajar en torno a políticas que tengan que ver, que apunten a la memoria, a la verdad y a la justicia. Y también a la reparación, de la mano a la reparación de las víctimas, de la mano de la lucha incansable tanto de movimientos sociales, de organización de familiares, de expresos y presas políticas. Estas 4 décadas, estas demandas se han ido continuando y transitando y reconstruyendo y siguen siendo una tarea colectiva. Entonces, con este ciclo se pretende de alguna manera proponer esta serie de actividades que apunten a articular miradas que sean diversas, que sean múltiples y que apunten también a la participación de diferentes grupos, de diferentes colectivos. En el día de hoy damos inicio a la primera de estas actividades, a la primera actividad de este ciclo, con una propuesta que es una modalidad de mesa redonda, la mesa denominada Políticas de Memoria en Uruguay y la región, balance y proyecciones a 40 años de democracia. El objetivo de la actividad de hoy es proponer un espacio de intercambio para reflexionar en torno a cómo ha sucedido en Uruguay y en la región, cómo se han construido las políticas de memoria en el pasado reciente, especialmente en relación a la violación de los derechos humanos ocurridas en el marco del terrorismo de Estado. En cuanto a la metodología, se intenta proponer la presencia de miradas que van desde lo académico, lo institucional y también de los colectivos y de militantes para analizar de alguna manera los avances en esta temática, pero también las tensiones y los desafíos que actualmente existen en estos procesos. La idea es hacer énfasis en el valor, por ejemplo, de los sitios de memoria, el valor de espacios institucionales como un museo de la memoria, como espacios fundamentales para poder trabajar desde esta recuperación de la memoria y desde este marco de los derechos humanos para pensarnos desde el hoy, ¿no? Con este compromiso del nunca más. En este contexto regional, donde precisamente resurgen miradas, versiones negacionistas o versiones que de alguna manera intentan ocultar o negar lo que fue el proceso, es más importante hoy que en otros momentos rescatar y proponer mesas como estas para poder aportar miradas críticas, plurales, sobre estas políticas de memoria en Uruguay y en la región, entendidas no solo como una responsabilidad del Estado, sino como una cuestión que es necesario construir entre todos, ¿no? Con la participación de todo el colectivo, de toda la participación más amplia de la sociedad. Así que bueno, damos la bienvenida a esta mesa, que tenemos el honor de presentar invitados
que van a exponer hoy para ayudarnos a encuadrar esta temática. La idea es que haya exposiciones de una duración aproximada de 20 minutos y que luego estas exposiciones podamos generar un intercambio con un tiempo para preguntas de los participantes, ¿sí? En primer lugar, vamos a dar la bienvenida al profesor Carlos De Masi. Es profesor de Historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas, licenciado en Historia y magíster en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, y fue docente de Historia del Uruguay en el Instituto de Profesores Artigas, y es docente en el Centro de Estudios Interdisciplinarios también de la Universidad de la República. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Comisión del Museo de la Memoria, al Museo de la Memoria, por organizar estas instancias que nos permiten, bueno, ponernos un poco al día y también, digamos, refrescar un poco estos temas, conversando, mirando distintas perspectivas y planteando nuevas preguntas. Yo lo que quería plantear, digamos, siguiendo un poco la deformación profesional, tratar de recorrer un poco estos 40 años, digamos, qué cosas han ocurrido en estos 40 años, porque si hacemos una historia de la memoria en estos 40 años ha tenido múltiples avatares, unos cuantos vaivenes, y es interesante repasarlo, porque, digamos, la memoria social es particularmente inquieta, no se queda localizada en un solo lugar, siempre está renovándose y siempre está movilizándose. Seguramente cuando termina la dictadura, la memoria no parece algo necesario porque la evidencia estaba allí a la vista. Es decir, no había todavía un pasado que uno tuviera que evocar, más bien lo que tenía que era hacer presente las situaciones que estaban allí. Y cuando uno empieza a hablar de la construcción de la memoria, etcétera, siempre da la impresión como que, digamos, quienes tratamos de dejar en claro, bueno, que hubo una práctica de terrorismo de Estado que fue sistemática, que violó los derechos humanos, que afectó a toda la población, etcétera, etcétera, estamos como tratando de construir una memoria, y esa construcción de la memoria muestra, digamos, como una vocación voluntarista y que además trata de romper algo que naturalmente ya está. Es decir, hay algo que es la visión natural de la sociedad y que estos emprendedores de la memoria quieren ahora reconstruirla para hacer algo que parecería una visión sesgada, porque después de todo por algo la promueve un grupo particular, un grupo determinado. Y no es tan así si uno piensa que en realidad el espacio de la memoria nunca está vacío, es decir, siempre está ocupado por algo, y eso que está ocupando el espacio de la memoria es una construcción, digamos, no es una construcción espontánea, no es que la sociedad lo elaboró espontáneamente y así es como quedaron las cosas. Fíjense que, digamos, cuando termina la dictadura hay como dos proyectos de memoria, dos programas de memoria para instalar. Por un lado, digamos, esa memoria militante que quiere mantener presente las violaciones de los derechos humanos y los reclamos que la sociedad tiene pendientes respecto de eso. Y hay otra memoria que se está construyendo, que es la memoria que dice, bueno, eso ya quedó atrás, ya terminamos, la dictadura terminó, ahora volvemos a lo que había sido el Uruguay de los años 50, el Uruguay del Valle Verde, ese Uruguay feliz, que no tenía problemas, vivimos en una democracia restaurada, y en esa democracia restaurada, digamos, tenemos que mirar hacia adelante. El pasado ya no tiene lugar. Esto, digamos, estas memorias, estas construcciones de memoria chocan de manera frontal. Digamos, tengo tendencia a pensar, y no es solo, digamos, bueno, cuando lo pienso me doy cuenta que lo simplifico mucho, pero en buena medida esto responde a una visión que se tiene en la época. La construcción de la memoria como objeto del pasado, digamos, la recuperación de una memoria del Uruguay feliz por contraposición a la memoria del terrorismo de Estado, es algo muy construido sobre todo desde los partidos políticos, ¿no? Para los partidos políticos, todos, y esto no es una crítica, es una característica, les resulta muy difícil coordinar la línea política con los reclamos de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son impolíticos por sí, son apartidistas, es decir, no respetan ninguna de las lógicas de la política habitual. Y entonces ahí, digamos, el movimiento que reclama
juicio y castigo a los culpables, que quiere, digamos, esclarecer las violaciones de los derechos humanos, etc., se ve muy limitado desde el punto de vista de los partidos políticos, ¿no? Y allí, digamos, el choque fuerte se produce en la segunda mitad de los años 80, bueno, la ley de caducidad, la recolección de firmas por la ley de caducidad, la lucha por la validación de esas firmas, después la campaña por la anulación de la ley, el fracaso del intento de anulación plebiscitaria de la ley. Todo eso lleva a que, bueno, como que quede la idea de que hay una memoria vencedora y una memoria vencida, que para los casos de la memoria todavía no quiero decir hay una memoria verdadera y una memoria falsa. De alguna forma, el resultado del referéndum del voto verde dio la idea como que la sociedad estaba en desacuerdo con la idea de revivir ese pasado o por lo menos juzgar ese pasado. Y bueno, así lo entendió todo el mundo, eso es lo curioso. Fíjense que hay un artículo 4 de la ley de caducidad que dice que el Estado se obliga a dar respuesta a las denuncias que planteen los familiares de los desaparecidos, etc. Y eso se transformó en un simple literalmente burocrático. El juez militar decía no hay nada en los archivos, y con eso el Estado consideró cumplida su obligación. Y con eso quedó también, digamos, como que, bueno, esa parte estaba ya cerrada. Por lo tanto, en la primera mitad de los años 90, este tema queda absolutamente como clausurado, pero también, digamos, hay una vigilancia muy fuerte sobre aquellos que pretenden, digamos, replantear el problema. Es una época bastante difícil para el tema de la construcción de esta memoria. Era una cosa extraña porque pasaba lo siguiente, digamos, a veces algunos profesores planteábamos en clase, bueno, el tema, lo que pasó en la dictadura, los derechos humanos, etcétera, etcétera, y los estudiantes se enganchaban, ¿no? se enroscaban. Pero cuando uno les preguntaba, bueno, ¿y este tema se conversa, lo sacan? No, este tema no le importa a nadie. Bueno, no importa a nadie que ustedes se hagan hablar, ustedes se encargan para seguirlo. Es decir, había un intento, una búsqueda, no, sobre todo de los jóvenes, de qué había pasado en esa época, que ni siquiera se animaba a manifestarse. Mientras que, por otro lado, uno tenía que desarrollar estrategias particulares. Si estaba trabajando en la enseñanza pública, en la enseñanza en general, porque todo está vigilado en la enseñanza pública, ¿cuáles eran las estrategias que uno debía usar para exponer estos temas sin poner en riesgo, digamos, su continuidad como docente? Fíjense que si alguien era denunciado por enseñar estos temas, inmediatamente era sumariado, así automáticamente era sumariado. Y aunque ese sumario terminara a los 6 meses sin ningún resultado y te incluyeran en el cargo, porque en definitiva los temas estaban en el programa y uno no lo puede sumariar por enseñar el programa, pero quedaba expuesto al escarnio público, ya el tema se había transformado en una especie de acusación implícita. Esto es lo que los profesores hacen, vuelven comunistas a los alumnos, todo ese delirio, que además, digamos, inmediatamente generaba la reacción de protección. No, yo no voy a hacer eso para cargar. Buscar maneras de no enseñar pareciendo que sí se enseñaba, o buscar maneras de enseñar esa etapa sin que se note que lo están enseñando. Y es una etapa bastante confusa. Tiene además una cosa interesante, y es que en el tema de derechos humanos, Buenos Aires y Montevideo funcionan bastante sincronizadamente, ¿no? Es una cosa llamativa. Cuando en Buenos Aires se hacían los juicios de las juntas militares, era cuando acá se reclamaba juicio y castigo. Acá se produce, digamos, todo el episodio de la ley de caducidad, se aprueba la ley de caducidad un día antes que se apruebe en Buenos Aires la ley de obediencia debida. Digamos, como que en los dos casos el resultado se llega al mismo punto. Y luego, tanto en Argentina como acá, hay como un enfriamiento de la situación. Uno dice, por ejemplo, bueno, acá el fracaso del voto verde trajo como resultado la desactivación de los movimientos por derechos humanos por varios años. Sí, pero en Argentina no hubo voto verde, y vino todo lo de Menem y los indultos de Menem y toda esa onda como que
digamos, el tema ya estaba liquidado. Es decir, tanto a un lado como a otro del Río de la Plata, la situación funcionaba de manera similar. Después, cuando se empezó a destapar el tema de los vuelos de la muerte, que Silingo dijo lo que hacían con los cuerpos, cuando acá estaba la evidencia de que esos cuerpos terminaban en la costa de Colonia hasta Rocha, entonces allí el tema se empezó también a mover acá, y en 1996 se produce la primera marcha del silencio, ¿no? El primer movimiento, la primera movilización que después se transformó en un gesto regular, porque esa primera marcha, contra todas los temores, las dudas que podía haber en la época, fue multitudinaria y ha seguido repitiéndose desde entonces. Bueno, eso marcó, digamos, como una especie de mojón en la memoria. Todos los años, por lo menos el 20 de mayo, hay una instancia en la cual esto se replantea. Y la participación, digamos, el apoyo que tuvo esa marcha, replanteó el tema. Se salió a reclamar, bueno, si la ley de caducidad impide los juicios, por lo menos reclamar la verdad. De juicio y castigo pasamos a verdad y memoria. Es decir, el reclamo cambió de acuerdo a cómo cambió la realidad, pero en definitiva no bajó de cartel. Y esto, digamos, tiene ya en el final del siglo pasado, del comienzo de este, lo digo así, parece muy antiguo, planteo, digamos, otro planteo del tema desde un lugar insólito, que es desde la presidencia de la República. Nadie hubiera imaginado esto, pero en octubre del año 1999, Juan Gelman, el poeta argentino, hizo público una carta en la cual decía, bueno, que le reclamaba a Sanguinetti, que Sanguinetti había prometido que iba a investigar el destino de su nieto, todavía no sabía lo que era, y que no había movido más nada, y por lo tanto él hacía público ese reclamo un poco para demandarle a Sanguinetti un poco de actividad. Bueno, claro, que Gelman haga pública una carta. Gelman es Gelman, ¿no? Es un peso pesado a nivel de la cultura y una personalidad muy respetada a nivel mundial. El hecho de que Gelman haga público este reclamo, digamos, obliga necesariamente a una respuesta. Y hay una evidencia, una verdad que uno descubre, sobre todo estudiando historia, se las voy a decir a ustedes, y es lo siguiente: nunca se peleen con un escritor. Porque uno se pelea con un escritor y el escritor lo crucifica en 5 frases, como hizo Gelman con Sanguinetti. Y si uno le quiere volver a contestar, peor, lo tritura en 2 frases, que fue más o menos lo que pasó. Entonces, esto replanteó el tema de los desaparecidos, es decir, de los niños desaparecidos. Sanguinetti planteaba un negacionismo radical. Acá eso no hubo. Tampoco hubo muertos en la tortura, fueron excesos. Siempre que se muere algún blandito hay, pero en definitiva no era la intención. Pero ahí, digamos, el tema se volvió a plantear, volvió a quedar en presente y por lo tanto, digamos, quedó la evidencia de que aquí estaban pasando cosas que no se habían esclarecido. Fíjense que en el año 99 se producen elecciones, año 2000 asume Jorge Valle, y ya cuando asume Jorge Valle, de las primeras cosas que Jorge Valle hace es reconocer que, digamos, había aparecido en Uruguay la nieta, que era una niña de Juan Gelman, que era mujer de Juan Gelman. Y eso lo hace público Jorge Valle, es decir, con Gelman hacen una conferencia de prensa juntos, como Jorge Valle fue diciendo, miren que yo no tengo nada que ver con aquello, lo mío es diferente. Hace incluso otro gesto para tratar de encontrar a otro niño desaparecido. Existía la sospecha de que podía ser un niño determinado, un joven determinado, había que hacer un análisis de ADN, no se negaba a hacerlo. Bueno, lo convencieron, hacer el ADN no era el que se sospechaba, por lo tanto, digamos, hizo un camino desviado para la búsqueda. Pero entonces las búsquedas y estos temas quedaron allí a la luz. Empezó a reactivarse la ley de caducidad en lo que dejaban como espacios abiertos, es decir, bueno, la ley de caducidad, digamos, el Estado renuncia a perseguir a quienes, a los militares subalternos, a los que obedecieron órdenes. Los comandantes en jefe quedan excluidos, los civiles de la dictadura quedan excluidos, la policía queda excluida. Por lo tanto, se empieza a trabajar sobre eso. Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura, tiene que ir a declarar por el tema de la desaparición de Elena Quinteros y por el plan Cóndor.
Bordaberry tiene que ir a declarar. Después terminó también Gregorio Álvarez, que era el único de los comandantes en jefe de la época de la dictadura que todavía vivía a comienzos de este siglo. Allí, además, digamos, empezaron a surgir algunas diferencias, esas enconadas que había dentro del equipo de generales de la dictadura, que uno pensaba, bueno, ya ni se acordarán de eso, no. Allí había un general, digamos, que lo llamaron a declarar y el tipo dijo, no, yo no tuve nada que ver, acá los responsables eran los comandantes. Y el único comandante era Gregorio Álvarez y, digamos, había sido su enemigo de toda la vida, Iván Paulot. Es decir, el punto, digamos, empezaba a manifestarse por primera vez como una acción política. Y bueno, a partir del año 2005 como que hay un cambio, hay un giro, y allí el tema cambia de carácter porque se abren los archivos y se empieza a hacer antropología forense en los cuarteles. Y se empiezan a encontrar restos humanos donde no tenía que haber, y se empiezan a encontrar documentos donde tenía que haber. Hasta ese momento siempre se había dicho que los documentos no existían, que no se había conservado ninguno. Esto permitió dos o tres cosas. La primera, bueno, la evidencia de que sí habían habido torturas, desaparecidos, muertos, y digamos que las Fuerzas Armadas habían intentado institucionalmente ocultar esa situación. Había enterramientos en los cuarteles. No puede ocurrir nada en un cuartel que el comandante del cuartel no lo sepa, porque eso es una cosa así básica en el ejército. Entonces, si está allí enterrado no fue por error. Por otro lado, también, digamos, nos permitió mirar los archivos y también, un poco decepcionante, demoler un poco, eliminar un poco una fantasmática que existía en torno a los archivos que teníamos cuando no los conocíamos, que era la idea de que, bueno, si uno seguía la línea de documentos correcta, podría llegar a encontrar la verdad sobre los desaparecidos, o alguna verdad sobre los desaparecidos. Bueno, no. Del primer lugar donde desaparecen los desaparecidos es de la documentación. No queda ningún rastro de ellos. Ni siquiera queda de repente la evidencia de cuándo fue detenido. Pero en cambio sí, lo que sí se puede armar mirando todo el conjunto de los documentos es la evidencia del terrorismo de Estado. Es decir, no es que las desapariciones, las torturas, las prisiones, los asesinatos fueran, digamos, excesos o gestos involuntarios. Era una política sistemática. De ahí, digamos, se puede hablar propiamente de terrorismo de Estado. Y sobre todo, digamos, la sola expresión terrorismo de Estado ya nos dice mucho con respecto al comportamiento de un Estado criminal, que es un poco de lo que se trata. Entonces ya eso, más los hallazgos, siempre escasos, pero por lo menos reales, materiales, de los restos humanos, crearon una nueva realidad sobre la dictadura que dejó de ser, digamos, la de la denuncia y el testimonio y pasó a ser la del documento y la evidencia. Y eso, digamos, es un cambio importante en la medida en que, digamos, teníamos que enfrentar a un negacionismo muy cerrado, de decir, no, esto no ocurrió, o las cosas no ocurrieron como ustedes dicen. Que el hecho de que se maneje, digamos, la situación como terrorismo de Estado significa un cambio importante, lo muestra, digamos, la situación que se planteó hace unos pocos años atrás, cuando, bueno, se estaban recomponiendo, haciendo los programas de enseñanza secundaria, y ahí se pudo ver que la expresión terrorismo de Estado no estaba más. Que no solo no estaba más la expresión terrorismo de Estado, sino que tal como estaba planteado el programa, el temario del programa, quedábamos en una situación de que, en definitiva, la dictadura militar había sido solo una respuesta al terrorismo de las organizaciones militares guerrilleras. Eso recomponía la teoría de los dos demonios. No es lo mismo, digamos, el terrorismo que pueda aplicar una organización delictiva que el terrorismo que puede aplicar todo el aparato del Estado. Son dos cosas diferentes. Pero allí quedaba asimilado y, digamos, se hablaba de dictadura militar, se hablaba de la etapa del terrorismo, de la democracia contra el terrorismo quedaba así entreverado todo lo que era, y de esa manera como que, digamos, se diluía un poco todo lo que se había
investigado en los años anteriores y queda un poco la evidencia de que, bueno, acá fue la culpa de que hubiera dictadura. Sí, la dictadura fue grave, sí, pero la culpa de que hubiera dictadura fue un discurso que estamos muy acostumbrados a sentir. Eso generó un revuelo bastante grande y hasta en el diario El País de Madrid salió una nota que muy gracioso, decía: la enseñanza de los guayas se niega a llamarle terrorismo de Estado, pero digamos que dejó en claro que había la intención de una construcción de memoria diferente, contraria a la que se estaba llevando adelante, que tenía una intencionalidad directa. Esa fracasó, esa no resultó. Pero sí dejó claro, deja en evidencia una cosa, que es la siguiente. El tema de conocimiento, el terrorismo de Estado, la construcción de la memoria, mantener esto fijo, apunta a la construcción de un nunca más. Ahora, ese nunca más hay que construirlo todos los días, hay que estar permanentemente detrás de él. En ningún momento va a ocurrir que uno dice: bueno, está, nunca más dictadura, ahora me dedico a otra cosa. No, eso está allí permanentemente y no quiere decir que sea una obsesión y que sea el objetivo de la vida, pero sí es algo, una tarea que siempre está pendiente, aportar algo en esta dirección, poder ayudar a dejar en claro algún aspecto o a revivir algún aspecto que le haga conocer, sobre todo a los jóvenes, que estas cosas ocurrieron y que, bueno, no tienen que volver a ocurrir. Muchas gracias.